Shalom y bendiciones para todos. Dice la Escritura en el Salmo 50, 17, 20: Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras. Si a un ladrón ves, te vas con él. Alternas con adúlteros. Sueltas tu boca al mal y tu lengua trama engaño. Te sientas, hablas contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Cuando dice la Escritura que detestas la doctrina, significa que la persona se niega a trabajar sus cualidades, porque allí la palabra doctrina traduce como musar. Entonces la persona se niega a trabajar sus cualidades y a corregir su mundo interior. Aparte de eso, también le da la espalda literalmente a las palabras del Eterno. Es decir, cuando escucha su palabra simplemente voltea y sigue su vida sin prestar atención al Eterno. Pudiéramos pensar que se trata de creyentes, pero que son considerados malvados. Estos creyentes o estas personas definitivamente están caminando en oscuridad, y en esta condición lamentablemente tienen dos riesgos. El primero es que no puedes ver el camino que tienes adelante cuando tú estás en oscuridad. Cuando uno está en oscuridad uno va a tientas, vas en ensayo y en error. Te vas tropezando. ¿Por qué? Porque no hay claridad en tu senda. De allí que vemos personas que están haciendo cosas incorrectas, pero que no se dan cuenta, porque no las ven. ¿Y por qué no las ven? Porque están en oscuridad. Estas personas tienen actitudes y tienen acciones que los perjudican a sí mismos y también los afectan negativamente, no solo a ellos, sino también a las personas que tienen cerca. Entonces, ¿cómo van a cambiar su actitud si están viviendo en oscuridad? Y en oscuridad no van a poder ver su error. Por ejemplo, vemos personas que van a congregaciones donde no se les enseña la verdad de la Escritura, pero ellos no la ven. También vemos personas que tienen parejas que los dañan de alguna manera, psicológica, física, emocional. Pero ¿qué sucede? Se quedan con esa pareja porque no lo ven. También hay personas que aceptaron empleos, viajes, cambios de vida que los alejaron de su relación con el Eterno, pero el hecho de estar en oscuridad no lo ven. Cada uno está como sumergido en sus propios sentimientos, en su propia opinión, en su propio deseo, y eso los ciega y los hace vivir en oscuridad. También la persona que está en oscuridad se equivoca con respecto a lo que ve hacia adelante. Es decir, que él ve algo y piensa que es una cosa y resulta que es otra. Eso le pasa mucho a las personas cuando escuchan la Lashon Hará o el chisme o la murmuración acerca de otra persona. Cuando operan en esa oscuridad, esa no les permite ver. Entonces piensan que la persona es de una forma cuando en realidad es de otra. Y eso podemos ver cualquier cantidad de casos en la Escritura. Entonces una persona que camina en oscuridad o que transita en esta oscuridad no tiene seguridad con respecto a lo que ve. Y puede pensar o decir que vio algo, pero en realidad no es exactamente lo que él vio, porque él va caminando en oscuridad. El segundo riesgo que podemos ver en una persona que camina a ciegas, a tientas, es que tiene el riesgo de vivir en el autoengaño, pensando que lo que está haciendo está bien cuando no lo es. Este tipo de creyentes son, por ejemplo, personas bondadosas, personas amables, y en nombre de esas virtudes pueden justificar otra área errada en la que ellos están caminando. Pueden justificar, digamos, el pecado, pueden justificar la transgresión, y probablemente lo más seguro es que sus intenciones nazcan de verdad, de su corazón, nazcan de sus buenas cualidades como la bondad, como la amabilidad, y de lo buena persona que es y de lo buena persona que se considera. Pero eso no justifica la oscuridad en la que está operando en otras áreas de su vida. El hecho de que sea una persona con buenas cualidades, porque todos las tenemos, no justifica cuando tú tienes malas cualidades en otras áreas. Dice el Salmo 50, 21, continuando con este salmo que estamos estudiando, dice: esto haces tú, y he de callarme.
¿Es que piensas que yo soy como tú? Esa pregunta la hace el Eterno, la hace Hashem. Porque sucede que a veces, como nosotros pensamos que estamos bien, también pensamos que Hashem está aplaudiendo nuestros actos que son, entre comillas, aparentemente buenos. Entonces, psicológicamente decimos que como vemos hacia adentro, interpretamos también hacia afuera. Cuando una persona es excesivamente bondadosa, piensa que los demás son bondadosos. Y cuando una persona es excesivamente dañina, piensa que los demás también le están haciendo daño. Dice el Eterno, yo te acuso y lo expongo ante tus ojos. Lo dice en el versículo 21. El Eterno dice la palabra que es paciente para con todos. Él deja pasar el tiempo, te deja correr, esperando que la persona se arrepienta, esperando que la persona retorne al camino. Y durante ese tiempo lo va redarguyendo, le va hablando, lo va inquietando, le va enviando señales acerca del error que está la persona cometiendo. Pero llega un momento que ya no lo hace más. Llega un momento que expone el error de la persona frente a sus ojos. Entonces es ese día en el que te da el sacudón. Un sacudón espiritual, un sacudón emocional, no porque quiera avergonzarte, ni hacerte pasar pena, ni exponerte delante de la gente para destruirte o para asesinarte, sino que lo hace porque te ama y porque quiere que tú vuelvas al camino en esa área en la cual tú te desviaste. Eso es todo el reproche del Eterno, devolverte al camino, que tú regreses y que tú hagas la techuga respectiva. Ahora, si tú eres luz, ¿por qué hay áreas en tu vida en la que vives o caes en la oscuridad? Sea en el área de las finanzas, en la relación de pareja, sea con tus hijos, sea en la salud, sea con tus padres. Porque de alguna manera nosotros pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros según nuestros propios criterios y según nuestra propia opinión. Y nos olvidamos que el Eterno, que Hashem fue el que nos creó y que Él es el que sabe mejor lo que les conviene. Entonces nosotros a veces pensamos que porque somos hijos de luz y andamos en luz, entre comillas, pensamos que nunca vamos a caer en oscuridad, y eso es un error. Caemos en oscuridad cuando seguimos nuestros propios criterios porque lo estamos haciendo desde nuestra mente. Y la mente está corrompida por nuestros intereses personales, por lo que nosotros queremos, por nuestros deseos. Nosotros no podemos filtrar la escritura por nuestra mente, porque tenemos impulsos que nos generan placer, pero que no nos benefician, porque tenemos valores que la sociedad nos ha instituido a lo largo de los años y no son confiables, porque esos valores han ido variando, esos valores cambian de generación en generación. Por ejemplo, antes había un recato en cuanto al vestuario de la mujer, habían normas en la familia, habían las relaciones de pareja, habían normas con respecto a la sexualidad, a la identidad de género, y sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, esos valores se han considerado intransigentes. La gente dice, no, porque eso era antes, eso era en el tiempo de antes, que la gente vivía así. Entonces, esta sociedad en la que vivimos ahora está en un extremo de libertinaje sin control. Ya no se respetan esos valores en cuanto al matrimonio, ya no se respetan valores en cuanto a la escogencia de una pareja, y no hay ningún tipo de límites en el comportamiento de las personas. Por eso dice la escritura que una mente no renovada nunca va a lograr discernir qué es lo correcto o lo incorrecto. Entonces no nos podemos dejar llevar por lo que dice nuestra mente y filtrar la palabra por la mente. La escritura tiene un camino trazado y nosotros debemos estudiar el camino para poder entender la voluntad del Eterno y caminar sobre la senda de su voluntad. Ahora bien, fíjese que en lo secular los deportes tienen límites, los deportes tienen normas establecidas. ¿Para qué? Para que exista una competencia honesta entre equipos. Si tú te pasas de límites, pierdes puntos. Y si te sigues pasando, pierdes el partido. Bueno, ¿qué nos hace pensar que la Torá no tiene sus propios límites? La Torá, que fue creada por el Eterno, también estableció límites para que nosotros vivamos en este sistema terrenal.
Pero si la persona no toma en cuenta los límites, ¿a dónde va a ser conducida su vida? Porque ¿quién es que la va a guiar? Sus impulsos, sus intereses, sus gustos, todo lo que le produzca placer, aunque esos placeres no le traigan beneficios a largo plazo. De pronto hoy sientes el placer y mañana puedes tener placer, pero a la larga no te va a traer un beneficio interno, ni espiritual, ni de acercamiento al Eterno. La Torá es como un termómetro. ¿Qué es un termómetro? Es un instrumento que nos dice cuál es el nivel de nuestra temperatura. Igual es la Torá. Es un instrumento que nos dice cuál es la medida de la cualidad que nosotros estamos desarrollando, que nosotros tenemos en nuestro interior. Por ejemplo, qué tan honesto soy, qué tan mentiroso soy, qué tan humilde soy, qué tan soberbio soy. ¿Cómo lo sabemos? Estudiando el concepto dentro del marco de la Torá. La palabra dice que una persona que hace tal cosa está mintiendo. La persona que dice que no tiene pecado está mintiendo. Una persona que se enoja, que no guarda el perdón, que guarda más bien rencor, es una persona que vive en soberbia. Y así sucesivamente cada una de las cualidades que el ser humano debe tener dentro del marco de la Torá. Entonces, si no existieran límites, todo estaría permitido. Podemos hacer lo que queramos, vivir de manera desenfrenada, pensando que todo lo que hacemos está bien. Y entonces eso nunca va a tener un crecimiento espiritual ni personal en la vida de cada creyente. Cuando existen los límites, entonces existe una conciencia de que estás tomando el camino equivocado. Si a ti no te dicen, mira, ese camino es el equivocado, si no te establecen ese límite, tú vas a pensar que lo que estás haciendo es lo correcto. Tú vas a pensar que ese camino es el adecuado. Entonces, ¿cómo lo vas a corregir si no te establecen dentro del marco? Dentro de este lugar es que tú debes ejecutar tu vida, tal como los deportes. Usted no puede jugar un deporte fuera de la cancha o fuera de su propio estadio, si en el caso del béisbol, o fuera del lugar que está establecido y limitado para ejercer ese deporte. Si te sales de ese lugar, el deporte no se está ejecutando de la manera adecuada y la persona va a perder. Esas líneas dentro de cada deporte están establecidas. Entonces la Torá es la que rige nuestras vidas cuando nosotros aceptamos entregarle nuestra vida total y completa al Eterno. Entonces el Eterno entrega en tus manos las instrucciones y te las da de manera precisa y específica. Quien estudia verdaderamente la escritura a profundidad se da cuenta que los límites están marcados de manera exacta. Ahí no hay forma ni manera de desviarse. ¿Por qué nos desviamos? Porque empezamos a caminar en oscuridad, porque no queremos obedecer, porque nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Lo más triste del caso es que, mira, la gente piensa que le hace favores al Eterno cuando le está obedeciendo. Pero si tú te das cuenta, con cierta lucidez, con cierta claridad en tu vida, tú no le estás haciendo favores al Eterno. ¿Qué favor le hace a Hashem el hecho de que tú le obedezcas? Por el contrario, una vida llena de luz, una vida de paz interior, es el resultado de apegarse a Hashem, de obedecer su palabra y de actuar de manera correcta. Y a la final, el único que va a recibir esos beneficios eres tú en este mundo, porque vas a tener paz y tranquilidad, y en el mundo venidero. Pero si tú te autoengañas, actúas mal, actúas en desobediencia y lo haces ver como si eso fuera bien, tarde o temprano ese espejismo se va a caer, porque tarde o temprano tú vas a vivir las consecuencias. Me llamó la atención un escrito del Jajam Abraham Minyan, y él dice lo siguiente: cuando queremos agregar un hecho a nuestras vidas, debemos pensar, medir y calcular todas las posibles consecuencias de ese hecho. Está prohibido cerrar los ojos a las consecuencias de un hecho y dejarse llevar por el pensamiento de que este hecho es bueno.
De esta manera se puede llegar a hacer lo que no es debido. En otras palabras, cada uno de nuestros actos deben ir acompañados de una evaluación precisa, de una evaluación previa a las consecuencias que me va a traer ese acto, porque es la única forma de que usted pueda evitar caer en errores que luego van a ser lamentables. Continúa el rabino y dice: es sabido que la forma de rendirle idolatría a Baal Peor era hacer sus necesidades fisiológicas delante de él, o sea, un criterio diferente al común. En síntesis, aquella persona que utiliza su propio criterio para manejarse dentro de la Torá y no mide sus actos, distorsionando sus parámetros, llega a cultos distorsionados. Entonces, para explicar un poquito esto, dice que la idolatría a Baal era hacer sus necesidades fisiológicas delante de él, o sea, algo asqueroso, algo despreciable, algo abominable. ¿Y por qué dice que es un criterio diferente al común? Porque se supone que hacer ese tipo de cosas que humanamente nos parecen tan aborrecibles frente a una idolatría que humanamente le podemos decir: no, mira, yo te voy a rendir culto tirándote excremento o haciendo mis necesidades fisiológicas frente a ti. Y eso para él es una idolatría, o es un culto, o es un servicio. Entonces, eso son cultos distorsionados. Él hace este paralelismo y dice que seguir estos nuevos criterios, que seguir nuestros propios criterios, justificándolos con la Escritura, es como si nosotros le ofreciéramos al Eterno servicios inmundos y abominables. Servicios de este tipo de culto distorsionado que le estaban sirviendo a Baal Peor. Entonces, cuando nosotros seguimos nuestra propia opinión, nosotros nos justificamos con la Escritura para hacer algo que no es correcto. O sea, nosotros decimos: mira, yo voy a obedecer la Torá violentando la Torá. Eso es como si le presentáramos al Eterno un culto distorsionado. También dice la Escritura en Lucas 11:35: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. En pocas palabras, que el conocimiento que tú tienes y que está siendo la lámpara que guía tu camino esté equivocado. Porque en lugar de ir por un camino de bendición, sigues operando en oscuridad y te va a llevar por un camino que no va a ser de bendición. Por eso dice el Salmo 4:4: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Nosotros debemos aprender a meditar cada mañana, cada noche, los actos que hicimos durante el día para corregirlos. Nosotros debemos callar delante del Eterno y recordar siempre, cada día, en qué debemos aprender y cómo debemos irnos construyendo cada día. Que Hashem nos ayude cada día a caminar conforme a sus principios para servirle en espíritu, en verdad y con un corazón sincero y sujeto siempre a su voluntad perfecta que está establecida en su Torá. Recordemos cada día edificar nuestra vida